Bienvenidos a este programa en el que vamos a estar tratando un tema de candente actualidad, muy importante y sumamente relevante. El tema es la ideología de género. Antes de presentar a nuestro invitado, por favor, deja tus saludos en los comentarios, dinos desde dónde estás conectado, ponte cómodo, si tienes por allí una taza de café o un té, aprovecha también este tiempo. Como decíamos, hoy abordamos el tema de la ideología de género. Ya lo estáis viendo en vuestras pantallas. Hoy nos acompaña Juan Varela. Para los que no lo conozcáis, bueno, él es el fundador y el director del Instituto de Formación Familiar, INFA. También es un experto en orientación familiar en cuanto a género e identidad. Y es el presidente o el director de la comisión o grupo de trabajo de la familia que pertenece o vinculado a la Alianza Evangélica Española. Juan, es un honor tenerte con nosotros, ¿eh? Es una alegría. Querido Fernando, el honor es mío, hombre. Compartir café y charla con un señor que tiene apellidos de conquistador como tú, Fernández de Arellano, es un verdadero placer. O sea, sí. Parece que vienen de Navarra, los Ramírez de Arellano. Sí. El Rayo no sé dónde vendrá, pero lo otro parece que viene de allí, del Reino de Navarra. Bueno. Pues oye, sí, pues un abrazo muy fuerte para ti, como no, para Marimar, y estamos muy agradecidos de contar contigo en este espacio, dando gracias de verdad a Dios, pues por tu vida en primer lugar y, cómo no, por tu ministerio, ¿no? Como hemos dicho, muy enfocado a la familia y un experto también en este asunto. Pues si te parece bien, Juan, entramos ya a lo que es... yo tengo preguntas, que creo que son las preguntas que mucha gente tiene y se hace. Así que mi labor va a ser, si te parece bien, es un poco acribillarte a preguntas para que, por favor, nos arrojes luz a todo esto. Cuando hablamos de ideología de género, bueno, yo creo que la primera pregunta que nos surge ahora, a ver, estamos sobresaturados de este término a través de las redes sociales, medios de comunicación, prensa, televisión, radio, grupos de interés sociales y demás. La primera pregunta es, Juan, ¿qué es la ideología de género? ¿Cómo la podríamos definir? ¿Y de dónde surge? ¿De dónde viene todo esto? Claro, sí, son preguntas bien profundas. De plano, sería interesante definir, por un lado, qué es ideología, ¿no? Y luego hablamos de la ideología de género, ¿no? Bien. Claro, ideología, por tanto, es cualquier corriente de pensamiento que pretende transformar la sociedad mediante un programa que incluye cuestiones de ética, cuestiones de moral, cuestiones de política y que normalmente tienen un sesgo, en este caso con la ideología de género, un sesgo totalitario, ¿no? Porque la ideología de género es una ideología, es un programa, es un movimiento, una corriente de pensamiento que pretende imponer, yo diría que hasta por la fuerza, ¿no? Todo lo que son sus postulados en materia de ética, de conducta, de política y demás, ¿no? Entonces, es algo invasivo, es algo totalmente sesgado, y es una corriente de pensamiento, la ideología de género, que lamentablemente está minando, ¿no?, las bases de la cultura judio-cristiana. Y es importante hablar, de las bases de la cultura judio-cristiana, porque cuando tú me preguntas cuál es el origen de la ideología de género, tenemos que remontarnos, fíjate qué interesante, incluso hasta antes de las bases del cristianismo, para hablar de ideología de género, o mejor dicho, de los orígenes de la misma, ¿no? A ver, sin pretender ser deterministas, todo se reduce, o todo tiene que ver en principio, como tú sabes muy bien y cualquiera que nos escucha, con Génesis 3, ¿no? Génesis 3 inicia el camino del desorden. Dentro del orden que Dios crea, Génesis 3 comienza el desorden y, por tanto, el alejamiento de la ética y de la conducta ligada a la palabra de Dios. Todo lo que sucede a partir de ahí es una perversión del plan original y, evidentemente, la ideología de género es una hija bastarda y directa de todas esas consecuencias del pecado. Bien, para hablar de los orígenes de la ideología de género, mi querido Fernando, tenemos que remontarnos al mundo griego.
Ok. En el mundo griego encontramos el concepto acuñado por Platón del dualismo, ¿no? Sí. La carne es algo cuando menos sospechoso y negativo y lo que hay que hacer es elevar el espíritu, el conocimiento, ¿no? Ese dualismo que de pronto hace una división entre la carne y el espíritu, ese relevo del dualismo platónico es tomado por San Agustín. ¿Quién imprime? Estoy dando grandes saltos, pero para entendernos. San Agustín imprime, dentro de la ética del catolicismo romano, imprime ese sesgo del dualismo platónico, ¿no? Esa es la época de la Edad Media donde de pronto los monasterios se ponían en los lugares altos, simbolizando que se estaba más alejado de lo mundano, de lo carnal y más cercano a todo lo espiritual, ¿no? Ahora es la época donde, aludiendo a ese sentido del dualismo platónico, la carne mala, sospechosa, el espíritu es lo que hay que promover, de pronto se hacían los votos de castidad, los votos de ayuno, los flagelos, todo lo que era mortificar la carne y el cuerpo, ¿no? Entonces se le dio al cuerpo un cierto tono de sospecha que aún ha prevalecido hasta nuestros días en la cultura judeocristiana, ¿no? Esa división tan negativa de la carne mala, el espíritu corrupto y negativo, y el espíritu lo positivo, que es lo que hay que buscar. Bien, ese concepto dualista que San Agustín imprime en toda la ética de la Iglesia Católica y por lo tanto es correcto, la ética es de verdad. la judeocristiana, por lo tanto, eso provocó, ya aún antes, se me olvidó mencionar el gnosticismo en la época de Jesús, que bebe directamente de esos conceptos platónicos. ¿Qué postulaba el gnosticismo, dicho en pocas palabras? La carne es un envoltorio circunstancial, el cuerpo es un envoltorio, lo que prima es el conocimiento, la gnosis, el saber. Bueno, en síntesis, y siendo muy deterministas, en síntesis, la ideología de género dice lo mismo. El cuerpo es un envoltorio circunstancial, aquí lo que prima es lo psicológico, lo que yo quiero ser, lo que importa es mi percepción de mí mismo, ¿no? En síntesis es así, pero viene evidentemente a lo largo de todo un proceso de involución de la verdad y de todo un proceso de imposición de mentiras que ya se están institucionalizando. Por lo tanto, los orígenes más remotos los buscamos ya en el mundo grecorromano, en la secta del gnosticismo y en la ética platónica que San Agustín imprime en toda la corriente del catolicismo con el que es fundado Europa, por lo menos hasta la Reforma, ¿no? En España eso continúa y en países del sur de Europa, como tú sabes muy bien. ¿Qué ocurre después? Dando otro salto cualitativo, llegamos a la época de Carlos Marx, a la época de Federico Engels, a la época de Friedrich Nietzsche, en fin, ¿qué hace Marx, no? Marx, como uno de los padres del comunismo, un hombre muy reconocido, por lo tanto una voz muy autorizada en su época, Marx lanza una frase al escenario público que de pronto deslegitima a la religión como valedora para entender los asuntos de la ética, de la moral y aún de la ciencia, ¿no? Entonces Marx dice su famosa frase: la religión es el opio del pueblo. Por lo tanto, Marx está secularizando el entendimiento social de la época, que en principio no estaba mal, porque la religión era demasiado invasiva y pretendía explicar cosas que se podían explicar desde una ciencia muy correcta que la religión negaba en aquellos tiempos, ¿no? Pero contemporáneo con Marx, gran amigo de Marx y otro de los padres fundadores del comunismo clásico fue Friedrich Engels, ¿no? Él tenía un libro titulado La propiedad privada, el Estado y la familia, ¿no? Ahí ya empieza a hablarse de lo que hoy es el lenguaje tan popular de la izquierda radical y populista en cualquier lugar del mundo, occidental al menos, ¿no? Ahí empieza a hablarse ya de la familia como una estructura opresora y patriarcal que mantiene la hegemonía dominante del macho y subyuga a la mujer al simple papel de reproductora pasiva, ¿no? Ese lenguaje empieza a darse. Nos parece un lenguaje muy inclusivo, el neolenguaje de la izquierda radical de hoy en día, pero que sus fuentes tenemos que buscarlas en el inicio del comunismo clásico, ¿no? Entonces, la ideología de género bebe de todas esas fuentes, bebe de todas esas fuentes. ¿Por qué? Porque contemporáneos con Marx, con Engels, estaba otro Friedrich Nietzsche. Tú sabes, un anticristiano feroz, aunque era hijo y nieto de pastores, pero es un anticristiano tremendo, ¿no? Friedrich Nietzsche, voz más autorizada que Marx todavía, dice y lanza al escenario público otra frase lapidaria, ¿no?
Dios ha muerto. Ha muerto. O sea que entre Engels, entre Marx, entre Nietzsche, de pronto secularizan la sociedad de la época y le dan un carácter antirreligioso. Todo lo que tiene que ver con la religión es algo negativo, es algo retrógrada, es algo de dogmas de fe. Y no tenían, y tenían cierta lógica en lo que decían, porque el cristianismo histórico ya se encargó de imprimir un falso concepto de lo que las escrituras decían de lo que es ser cristiano, ¿no? O sea que hay un mea culpa dentro de la tradición cristiana por no haber entendido ni haber ejecutado muy bien lo que implica el cristianismo y a veces haberlo dejado en algo retórico, hueco, ritualista y demás. Pero bien, cuando Nietzsche, Freud, Engels secularizan la sociedad de su tiempo, el cristianismo clásico tenía dos grandes frentes de acción. La lucha de clases, claro, la famosa lucha de clases, el proletariado, la burguesía, ahí se acuña eso, ¿no? La lucha de clases y la lucha contra el capitalismo, contra el enemigo que combatir. ¿Qué ocurre con esos dos frentes de acción, lucha de clases y lucha contra el capitalismo, que son las raíces del comunismo clásico? Claro, cuando llegan los años 80, los años 90, cuando empiezan los sistemas comunistas a caerse en toda Europa, la URSS se desvanece como sistema comunista soviético. Lo recordamos, sí, cómo no. Los países del este también rompen su vínculo comunista, el muro de Berlín se cae. Bueno, de pronto pareciera que en apenas 20 años el comunismo clásico había desaparecido. Algunos respirábamos aliviados, pero no fue así. El comunismo no murió, simplemente mutó, se transformó. ¿Y qué hicieron? Muy astutamente. Esos dos frentes de acción característicos del comunismo clásico, la lucha de clases y la lucha contra el capitalismo, ya no tenían razón de ser. Porque la burguesía ya no era algo negativo, la burguesía era la clase media, se había institucionalizado en la vieja Europa como la clase media y como algo hasta positivo. El capitalismo tampoco tenía razón de ser porque estaba instaurado ya en los genes de la Reforma, en los genes de todo lo que fue después la Europa posterior al concepto medieval, ¿no? Por lo tanto, no tenían sentido esos dos frentes de acción. ¿Qué hicieron astutamente? Cambiaron la lucha de clases por la lucha de sexos, abanderando las causas de colectivos histórica y minoritariamente marginados, que aún el comunismo clásico oprimía y rechazaba, la homosexualidad. Pero de pronto, por intereses, cambian la lucha de clases por la lucha de sexos y la lucha contra el capitalismo histórico por la lucha contra la familia mal llamada tradicional, la familia natural. Hay que luchar contra la familia, porque sigue siendo la heredera del heteropatriarcado, la heredera de la subyugación de la mujer al simple papel de reproductora y todo eso. De manera que de pronto esos dos grandes frentes de acción clásicos del comunismo se transforman en la lucha contra las minorías, en la lucha de clases por la lucha de sexos y la lucha contra el capitalismo por la lucha contra la familia. Y de esta forma el comunismo pasa a llamarse marxismo cultural, ¿no? Que pretende, fíjate, sobre todo a partir del año 1920, cuando se funda la famosa Escuela de Frankfurt, grandes pensadores como Nietzsche, como Freud y otros herederos y otros contemporáneos en ese tiempo, fundan la Escuela de Frankfurt. Y la Escuela de Frankfurt se mantiene como un pensamiento teórico que poquito a poco va impregnando la sociedad en esa batalla cultural que pretendía que desde los frentes universitarios, educativos y demás fuera cambiándose la percepción de la sociedad. Y claro, llegamos a nuestros días y entonces ese marxismo cultural eclosiona con la revolución sexual. A partir de los años 60, 70, el movimiento hippie en Estados Unidos, todo lo que es el mayo del 68 en Europa, ahí eclosiona. Y en los tiempos más actuales ya dio a luz Escuela de Frankfurt, marxismo cultural, eclosión de la revolución sexual. Todo eso da a luz al brazo ejecutor y último de todo este entramado que es la ideología de género. La ideología de género es el brazo ejecutor que ya se está imponiendo en todos los países de Occidente. Oriente es distinto por la tradición y muchos más frenos que tienen, pero en Europa la ideología de género está ya prácticamente instaurada en todos los países. Ya hablemos de Europa, ya hablemos de Latino y Norteamérica, ¿verdad? Entonces esto es tremendo. Entonces la ideología de género
podríamos decir que nace sus orígenes en todo esto que a salto de mata históricamente hemos ido viendo. Pero el repaso que has Fernando, hecho. claro, lo interesante es ver que efectivamente la ideología de género parece que es una cuestión que nace hace 15 años o en Latinoamérica se piensan que nació hace 5 años, ¿no? Porque les está llegando ahora de rebote todo esto. Pero hunde sus raíces en muchísimos aspectos que están directamente relacionados con el alejamiento de la civilización, de la ética divina y por tanto del orden. Sí. Mira, Fernando, estamos recogiendo los frutos amargos y podridos de una civilización que se alejó de los principios de la palabra de Dios. Sí, es algo que he estado comentando en la iglesia o en diferentes foros, que todo esto, y no es un cliché, no es una respuesta facilona que los cristianos damos, claro, es la realidad. Cuando, desde el punto de vista académico, histórico y de los estudios, cuando hemos llegado al día de hoy porque el hombre decidió sacar a Dios de la ecuación, para entender, interpretar la vida, ¿no? Y es cierto que cuando sacamos a Dios de la ecuación, entonces, bueno, pues ya no tenemos ni ese origen, ni esa finalidad, ni ese destino, ni ese propósito, ni ese significado. Me viene a la mente, Juan, otra pregunta, porque claro, a todo lo que tú has dicho, la pregunta tiene que ver con en qué sociedad estamos viviendo, porque con todo lo que has dicho, ahora súmale a todo eso, todo lo que es esta corriente filosófica del existencialismo, de la cual también que nos lleva al relativismo, al subjetivismo. Recordemos, por ejemplo, de todos conocidos, pues a Simone de Beauvoir, ¿no? La esposa de Sartre, un existencialista, esta mujer que diría, ¿verdad? Si mal no me equivoco, corrígeme, su libro más famoso, El segundo sexo, en el que defiende el postulado de que, claro, la mujer no nace, se hace. Claro, si todo esto es subjetivo, relativista, por un lado, en cuanto a la identidad, luego todo lo que nos has explicado de la dualidad, lo que nos has dicho acerca de la confrontación, de la lucha, claro, ¿cuál sería la radiografía, Juan, de la sociedad en la que vivimos, para que lo entendamos? Porque a veces la tenemos tan cerca que no la entendemos, o que no la percibimos. ¿Cuál sería esa radiografía? Sí. Aquí habría que decir, aunque sea muy rápidamente, que los dogmas medievales propios del cristianismo tenían un sesgo muy negativo en muchísimos aspectos, ¿no? Porque daban una idea de Dios que no era la correcta ni la adecuada. Eso tenía que cambiar. Claro. Eso cambió primero con el Renacimiento, que supone, del teocentrismo medieval, donde todo se explicaba a partir de la idea de un Dios universal gobernando todo, pero más bien visto como un juez severo y todo el asunto, ¿no? De ese teocentrismo medieval pasamos al antropocentrismo del Renacimiento, ¿no? Donde de pronto el hombre es el centro del universo, Da Vinci es quien universaliza un poco ese concepto del hombre y sus posibilidades en el arte, luego en la ciencia y tal. Eso da paso después a la Ilustración. La Ilustración es hija directa de la época moderna. Todo tiene que entenderse a partir de razonamientos científicos estipulados. No creemos en los dogmas de fe porque han esclavizado a la humanidad. Y repito, tenían cierta dosis de razón por el mal uso histórico de un cristianismo que no se sujetó a la ética de la palabra de Dios, sino que derivó en otro. Claro. ¿No? Y de esa modernidad pasamos ya a la posmodernidad de los años. La posmodernidad nace ya por los años 80 y la posmodernidad acaba de morir hace apenas 10 años, ¿no? La posmodernidad que trajo cosas buenas y positivas, todo hay que decirlo, igual que la Ilustración, no todo fue negativo, por supuesto. Eso es. Pero en estas cuestiones de ética y tal que nos ocupan, sí. Entonces, la posmodernidad logró de alguna forma, bueno, pero de eso vamos a hablar un poquitito más adelante. Déjame responder más directamente a la pregunta que me planteabas. Eso es. Hoy vivimos en un mundo muy complicado, hijo y heredero directo de todo lo que aconteció en la historia, pero que lamentablemente es un mundo donde hemos roto la baraja de una ética normativa, donde todo vale, donde vivimos en tierra de nadie, ¿no? Se parece mucho a la época de los jueces, el mundo de hoy, ¿no? No había rey en Israel, no había orden, no había una autoridad precisa y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo donde la ideología de género ha bebido de un sustrato que es la sociedad actual, ¿no? Entonces, esto se ilustra muy bien bajo lo que el ejército norteamericano entendió, en principio, como un término militar acuñado allá por el final de la posguerra, de la Guerra Fría,
donde el mundo estaba muy polarizado entre los ejes del norte y del sur, el comunismo de Rusia y la democracia de Estados Unidos. Esa polarización de pronto se va fragmentando y rompiendo para ir dejando entrada al mundo globalizado y a la aldea global. Esto se intuía en los años 90, ¿no? Entonces, el ejército norteamericano, en cuestiones de estrategia militar, acuña el término del entorno VUCA, atendiendo a las iniciales de VUCA en inglés, que sería un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ese es el famoso entorno VUCA en términos militares. Claro, ese entorno VUCA, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, de pronto pasa con la llegada ya de la modernidad líquida, de la que hablaremos si quieres más adelante, llega ese mundo o ese entorno VUCA, pasa de ser un término militar a ser un término sociológico, porque nos estamos dando cuenta, sobre todo con la entrada del nuevo milenio, que trajo unos cambios radicales en contenido y en tiempo, como nunca en la historia, pasa a socializarse en la sociedad actual el término VUCA, y hoy en día vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Comenzó sobre todo, fíjate Fernando, a ser un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo cuando abandonamos el segundo milenio y entramos en el tercero, cuando inauguramos el nuevo milenio. ¿Por qué? Fíjate que del nuevo milenio llevamos apenas 20 años. Sí, es verdad. Eso no es nada. El asunto es que hoy todo va tan a prisa, vivimos en una aceleración de vértigo en los cambios exponencial, es verdad. Claro. En los últimos 20 años, perdón, déjame echar un traguito de café. En los últimos 20 años hemos vivido más cambios y más radicales que probablemente en todo el siglo pasado. Esto va muy rápido, ¿no? Entonces, claro, las generaciones que históricamente se contaban cada 40 años, hoy se cuentan cada 20 años. Las generaciones van cada 20 años. Mi hijo, que cumple 26 años este mes, ya es de otra generación. Sí. Todo va muy a prisa. Claro, entonces, en un mundo que va tan a prisa, en un mundo que cambia tan rápido, nosotros los creyentes tenemos que atender muy mucho a ser sobreveedores, a ser atalayas, a ser muy observadores de la sociedad en la que vivimos. El nuevo milenio, Fernando, vino inaugurado por un ambiente de temor, por un espíritu de incertidumbre. La caída de las Torres Gemelas, de pronto el corazón de la democracia mundial viene a ser atacado en el mismo centro de su corazón, digamos, ¿no? Es verdad. Pues, claro, todo eso trae un ambiente de incertidumbre, la guerra se vuelve global, uno ya no sabe dónde está el enemigo, deja de despolarizarse y empieza a globalizarse todo. Claro, todo va muy a prisa y luego llegaría, echando una cucharadita además a ese desconcierto y a ese espíritu de temor, llegaría el intento de crear el nuevo país del terror, el ISIS, el Estado Islámico. Eso trae un ambiente de incertidumbre tremendo. Tú recuerdas vídeos en YouTube donde a cristianos y estadounidenses les degollaban en vivo y en directo. Eso fue tremendo, tremendo. Claro, ese mismo espíritu de temor o ambiente de incertidumbre, otra cucharadita, ese cóctel explosivo, la vino a dar evidentemente la llegada de la ideología de género, que en Latinoamérica están viéndole las orejitas al lobo. Nosotros conocemos el lobo completo desde hace más de 15 años ya, ¿no? Porque las políticas de género llevan mucho tiempo ya implantándose en cualquier parte de Europa y más concretamente en España, que no deja de ser lamentablemente el laboratorio LGTBI del mundo, ¿no? Lamentablemente, punta de lanza para mal, en ese sentido. Claro. Entonces, la ideología de género vino a acrecentar ese temor, porque evidentemente se nos están recortando las libertades como nunca, ¿no? Y la guinda que coronó ese cóctel explosivo, la vino a dar la famosa COVID-19. Eso es la guinda que coronó un ambiente de incertidumbre y de temor que comenzó con la llegada del nuevo milenio, ¿no? Entonces, claro, ahora lo que estamos asistiendo es al final de la primera generación del nuevo milenio, los primeros 20 años, que vino a ser un espíritu de temor, un ambiente de incertidumbre impresionante. Mira, con la primera generación del nuevo milenio, que finalizó el año pasado, con el 2020, muere la revolución industrial. Fíjate qué interesante. La revolución industrial, que naciera ya por los albores de 1800, de pronto acaba de morir. Y estamos entrando en la nueva era digital. Correcto. Eso es en lo que estamos entrando, con todos los cambios y transformaciones que eso conlleva. Y esto va muy a prisa. Acabamos de traspasar un umbral, lo que un etnógrafo francés llama el concepto del espacio liminal, un umbral de transición. El espacio liminal alude a un umbral donde estamos transitando de algo que dejamos
y de algo en lo que entramos. Eso trae incertidumbre. Por eso hablamos de un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, y un mundo en el que además tendremos que saber ser alternativa, ¿no? Porque, como decía, tú recordarás la frase de Dante Gebel. Dante Gebel dice: nadie es ateo bajo fuego enemigo. Claro, cuando nos caen por todos los lados, cuando la gente pierde la fe en el futuro, en la economía, en la política, en la sociedad, cuando vemos la salud tan frágil por la pandemia, claro, de pronto cuando a nivel horizontal las cosas no están claras, hay una tendencia, aunque sea egoísta, ¿no?, de decir, déjame clamar a Dios por si acaso es verdad que existe, ¿no? Entonces, claro, también es un tiempo propicio, ¿eh? Y por eso la Iglesia, y termino ya, la Iglesia y la familia son las dos únicas instituciones que pueden garantizar lo que este mundo desesperadamente necesita: verdad y esperanza. La infodemia, la mentira, todo eso, no hay esperanza, el muerto al hoyo, el vivo al bollo, la cultura del cortoplacismo. O sea, frente a todo eso, la verdad y la esperanza son las dos únicas anclas capaces de estabilizar al ser humano, y las dos únicas instituciones capaces de entregar esa verdad y esa esperanza son la familia y la Iglesia, ¿no? Por ese orden. Excelente. Me venía a la mente esta frase de A.W. Tozer, que cuando un mundo está sumido en la oscuridad y en el temor, más que nunca necesita ver una Iglesia valiente. Yo añadiría brillante, ¿no?, en ese sentido. Y Tozer lo decía. Y en esta descripción de la radiografía que has hecho de la sociedad en la que vivimos, por un lado confusión, incertidumbre, por otro lado muchísimo temor, me vienen a la mente igual todas estas palabras: la guerra contra el terror, ¿no? Sí, señor. Entonces, miedo, confusión, incertidumbre, este término que has explicado, VUCA. En medio de todo esto, claro, vemos que se empieza a arraigar a implementarse la ideología de género, que tiene unos objetivos. Es decir, esto tú lo has dicho, tiene un porqué, tiene una causa, no es un movimiento fortuito, es muy intencional. Por lo tanto, habiendo visto el origen, ¿te parece bien si vamos a ver un poquito los fines, las finalidades? ¿Cuáles son los objetivos de esta ideología? Porque claro, esta gente tiene una agenda. Por supuesto, esta ideología tiene una agenda, y una agenda, como bien has dicho, mundial. ¿Cuáles serían, cómo podríamos, definir o resumir estos fines? Sí. Podemos resumirlo, creo que en 4, ¿no? Por un lado, liberar al ser humano de las limitaciones de la biología. Esta es una pretensión de la ideología de género, que lo que pretende hacer del ser humano es convertirlo en un ser mutante, capaz de transformarse a tenor del capricho momentáneo de turno, y de pronto la biología ya no cuenta. Es decir, si la biología hasta ahora marcaba el destino de la persona, ya el destino de la persona lo marca su psicología, lo que le apetezca ser. Recuerden que estamos siendo herederos directos de ese gnosticismo que abogaba porque el cuerpo es un envoltorio circunstancial, lo importante es la gnosis, el conocimiento y demás, ¿no? Eso, llevado a su más alta exponencia, es una de las pretensiones de la ideología de género, ¿no? Es decir, esa liberación del ser humano de los límites de la biología lleva a la desaparición del concepto de género, del concepto de sexo, del concepto de familia incluso. Entonces, claro, ese es otro tema que habría que trabajar muy a fondo, ¿no? Cómo la modernidad líquida va consiguiendo la disolución de todo lo que tiene que ver con la identidad del ser humano, ¿no? Por un lado, por tanto, y ahí tendríamos muchísimo que hablar, ¿eh? Sí, mucho, porque el hombre es un ser en construcción, según sí, es cierto. Sí. Pero por resumir, ¿no?, en grandes objetivos de la ideología de género, por un lado, liberar al ser humano de las limitaciones de la biología, ¿no? Por otro lado, clarísimamente, conseguir la desaparición de la cultura judio-cristiana y de la familia natural. Ese es un clarísimo objetivo, ¿no? Para la ideología de género, heredera del comunismo clásico, heredera del neomarxismo, heredera del marxismo liberal y de toda esta historia, es un objetivo prioritario. Conseguir la desaparición. Ellos la llaman de la familia tradicional, pero a mí no me gusta ese término porque tiene una connotación peyorativa, ¿no? No es la familia tradicional, es la familia natural, porque además, trascendiendo los límites de la biología,
La familia natural, es decir, aquella compuesta por un hombre, una mujer y hijos habidos en tal relación, sigue siendo el modelo abrumadoramente mayoritario en cualquier civilización, en cualquier cultura y demás, pero abrumadoramente mayoritario, ¿no? Por lo tanto, es la familia natural, ¿no? Y quieren conseguir la desaparición de la familia natural, porque sigue siendo una oposición frente a los postulados que quieren conseguir de una sociedad igualitaria, donde seamos todos iguales, de ese neocomunismo muy al estilo de George Orwell en 1984, muy al estilo de Aldous Huxley, en un mundo feliz. Parece que se están cumpliendo las profecías de todos esos libros, ¿no? Entonces, este nuevo neocomunismo pretende conseguir, como otro de sus objetivos, evidentemente, la desaparición de la familia natural. Otro de los grandes objetivos, lo tengo aquí porque yo los aislé en 4, para ser sistemático. Por un lado, liberar al ser humano de las limitaciones de la biología. Por otro lado, conseguir la desaparición de la familia natural y su sistema opresor, junto con la abolición de la cultura cristiana, su ética, sus valores y todo el asunto. Y luego, lo más inquietante, imponer en la sociedad actual ese nuevo concepto igualitario, ¿no? Donde de pronto todos somos iguales, en ese neocomunismo feliz, donde la aldea global excluye a culturas, identidades nacionales, donde todos somos iguales frente a un Dios-Estado del que somos subsidiarios, y el Dios-Estado con pan y circo mantiene contenta a esa masa ingente de individuos todos iguales. Bueno, eso es tremendo. Y eso es otro de los grandes objetivos de la ideología de género. Esta frase, perdón por la interrupción, Juan, esta frase que se ha oído mucho, ¿no? Esta agenda del 2030, en la que se dice, no tendrás nada, pero serás feliz. Claro, y va en esa dirección. Eso ya lo estamos viendo ahora, ¿eh? O sea, la pandemia ha acelerado muchos procesos sociales que en otro tiempo tardarían muchos más años. Esto ya lo sabemos, porque claro, los periodos de crisis tan tremenda como la que estamos viviendo favorecen que los estados aprueben leyes, normas y demás que serían muy impopulares en otros momentos, ¿no? Entonces, claro, algo que se está consiguiendo ya, fíjate que los ERTE, que están muy bien, ¿eh? Y hay que defender los ERTE, ¿no? Pero los ERTE no dejan de ser, o no dejan de generar en muchísima gente un concepto de ser subsidiarios del Estado, a los que el Estado da una paguita y ya nos mantenemos tranquilos, ¿no? Claro, eso favorece el que las personas, el comunismo clásico es ese, ¿eh? El comunismo clásico pretende dar un poquitito de pan a todos para mantener contenta a la gran masa de la población, y entonces luego el Estado manipula el asunto como quiere y como tal, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, Fernando. Mira qué interesante. Tiene mucho que ver con que todo lo que estamos hablando ha menoscabado los cimientos de la democracia. Fíjate que hay 3 términos muy interesantes. Uno es la democracia, como todos saben, demos viene del griego pueblo y cracia gobierno. La democracia, el gobierno del pueblo. Lamentablemente a la democracia se le ha caído la D, y ahora tenemos que hablar de emocracia, el gobierno de las emociones. Aquí lo que prima es lo que sientas, la cultura de la ofendiditis, me siento ofendido por como tal, lo importante es lo que pienses, lo importante son los sentimientos. Estamos perdiendo las bases de la democracia. Esto se está convirtiendo en una emocracia, el gobierno de las emociones, de los sentimientos. Y lamentablemente, fíjate, de la democracia pasamos a la emocracia y estamos entrando en la oclocracia. Eso es tremendo. Oclocracia es un término griego acuñado por Polibio, un filósofo de muchos años antes de Cristo. Viene de oclos, muchedumbre, y cracia, gobierno. Y es a lo que estamos asistiendo. El auge de los populismos exacerba la parte más emocional de las personas, no la racional, sino la emocional, y muchos gobiernos están siendo legitimados no por la democracia, el gobierno del pueblo, sino por la oclocracia, el gobierno de la muchedumbre, de la masa alineada, de la masa no pensante, de la muchedumbre manipulable. Y en eso estamos, lamentablemente. Y todo esto con la bandera, como decías en el tercer objetivo, de la igualdad, pero realmente es uniformidad, en el que se pierde la identidad y la individualidad. Y aquí la ideología de género está apuntando en esa dirección, ¿verdad? Cierto. Ese era el tercero. Y el siguiente, dijiste 4, creo recordar, ¿verdad? En realidad hemos dicho los 4, lo que pasa es que he resumido 2 en uno, ¿no? Por un lado, la desaparición de la familia natural y su sistema opresor. Por otro lado, la abolición de la cultura judio-cristiana. Por otro lado, diluir la identidad del ser humano. Y por otro lado, el igualitarismo, ¿no? El concepto de que todos somos
Correcto. Quiero hacer un paréntesis simplemente para decir que abajo en la descripción estamos dejando un manual, un documento creado por la Alianza Evangélica Española. Al frente de ese documento pues está Juan Varela, como dije al principio, como director y también presidente de la comisión o grupo de trabajo de la familia. Así que para todos aquellos que queráis tener más información más detallada, estamos dejando ese link a este documento en PDF para que lo podáis descargar y después podáis leerlo, incluso compartir con todas las personas que creáis que será bueno para ellos o creáis que es conveniente hacerlo. Tengo otra pregunta. Juan, yo sigo con mis preguntas. Está muy preguntón hoy, ¿eh? Vamos a ver. Oye, es que si uno no pregunta, al final no aprende nada, ¿no? Oye, mira, sabiendo lo mismo. Fernando, las preguntas abren puertas y ya está. Sí, es verdad. Sí, no, de verdad, ¿eh? Yo soy muy preguntón. Incluso en la iglesia me pasa. Llega gente nueva y ¿de dónde sois? ¿De dónde tal? Hago preguntas para... Pero yo creo que eso ayuda a que la gente se sienta importante y nos ayuda a conocernos y ayuda a conocer, en este caso, este asunto. Sin duda. ¿Cómo hacer de esta pregunta? Esta ideología de género, me imagino que hemos dicho que tiene ya una hoja de ruta, tiene unos fines y de alguna manera debe tener como un argumentario, ¿no? Porque una cosa son los fines, otra cosa son los argumentos, estas frases que aparentemente no muy lapidarias, no muy contundentes. Si tuviéramos que definir el argumentario, frases, mandamientos, si quieres, de la ideología de género, ¿cuáles serían? ¿Y cuáles podríamos citar? Porque las oímos muchas veces, ¿no? Me imagino, a veces sin darnos cuenta. Sí, fíjate que en mi libro de Pastoral de la Atracción al Mismo Sexo, yo aíslo ahí. Sí, yo le he puesto los 10 mandamientos de la ideología de género, pero luego me arrepentí porque digo, no quiero ni siquiera comparar los 10 mandamientos clásicos de la Biblia con todas estas bestialidades que nos están... Pero bueno, tú lo has dicho muy bien, el argumentario tiene 10 puntos de la ideología de género y para que no se me olvide ninguno, tengo mi libro aquí delante para ser riguroso en mencionarlos uno por uno. En primer lugar, el feminismo radical, claro. Victimización, exaltación de la mujer, de pronto ahora la mujer viene a ser el nuevo sexo que hay que promover, que hay que exaltar. Este sociólogo, no me sale, Lipovetsky, un gran sociólogo, él decía, mira tú qué frase, Lipovetsky decía, el hombre tiene miedo de ser hombre y la mujer, con ser mujer, ya no tiene bastante. Eso resume los postulados de un feminismo radical que si bien nace en los años 60, el feminismo radical digo, no nace como feminismo radical, sino que nace como feminismo de equidad, con reivindicaciones más que legítimas, por supuesto, pero que lamentablemente luego se radicaliza y ahora uno de los postulados fundamentales de la ideología de género es la defensa de ese feminismo absolutamente radical, que pretende combatir el machismo clásico con las mismas armas, pero al revés, con el embrismo, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Entonces, aludiendo a esto, hay un escritor argentino que se llama Sergio Sinay, un tipo muy interesante, ¿no? Y tiene libros muy interesantes. Uno de ellos, que habla del feminismo radical, el hombre no es creyente, pero no hace falta ser creyente para entender algunas cosas, ¿no? Claro. Entonces, el hombre tiene un libro que se titula, a ver si entendemos el doble sentido, ¿no? El libro se titula Esta noche no, querida. La frase clásica es esta noche no, querido. Ajá. Sexuales, no, que me duele la cabeza, que discutí con la suegra, que estoy con la regla. Esta noche no, querido, ¿verdad? Pero el libro se titula al revés. Esta noche no, querida, como si le hubiéramos dado la vuelta a la tortilla y el nuevo sexo débil viniera a ser el hombre y el nuevo sexo fuerte viniera a ser la mujer, ¿no? Bueno, Unidas Podemos, para muestra un botón, por ahí van los tiros, ¿no? El Unidos Podemos clásico y el neolenguaje, que es una basura y que nos pretenden imponer, ¿no? Fue una vergüenza para mí escuchar el otro día a la señora ministra diciendo porque todas y todos y todes y eso es una... Eso, vamos, los de la Real Academia de la Lengua tendrían que poner el grito en el cielo con estos despropósitos. Se retuercen, pero es su estrategia a través del lenguaje
hacer ciertas modificaciones sociológicas. Y ellos saben por qué lo hacen. Bueno, por lo tanto, primer aspecto o primer punto de esos 10 mandamientos, ¿no? Un feminismo radical. Luego, evidentemente, lo hemos mencionado, el igualitarismo, ¿no? La negación de las diferencias biológicas, el pretender meternos a todos en el mismo saco, es otro de los conceptos lamentablemente instaurados dentro de ese famoso ideario, ¿no? Más adelante podríamos hablar, no es el momento, de por qué ese concepto de igualitarismo, que no tiene que ver con igualdad, choca frontalmente con los conceptos teológicos de diferenciación, complementariedad y demás, pero seguramente en otro momento hablaremos y trabajaremos todo eso. Otro punto del ideario, un anticristianismo feroz, una oposición beligerante a todo lo que huela a cultura judeocristiana, porque nos está hablando de familia natural y evidentemente eso es lo que hay que destruir, ¿no? Otro es el homosexualismo exacerbado, la cultura sin límites de la moda de la homosexualidad. Sergio Sinai, con sus libros, tiene otro título muy sugerente, ¿no? El título habla del fenómeno tan popular de la homosexualidad, al menos en la cultura occidental, ¿no? Entonces Sergio Sinai dice, o el título del libro, mejor dicho, es Del armario al escenario. El fenómeno gay estaba recluido, estigmatizado en el armario, de pronto pasa al escenario, ¿no? Entonces ahora es algo bien visto, no hay serie de televisión que se precie que no tenga la figura de un homosexual, un tipo simpaticísimo además, es el alma de la fiesta y toda la historia. Entonces hay una cultura de la homosexualidad, ¿no? Otro punto inquietante la colonización ideológica, otro de los grandes objetivos. Hay que colonizar ideológicamente a las masas y hay que empezar desde la escuela. Esto lo sabía muy bien Hitler y el nazismo. Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler, decía: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y la ideología de género lo que pretende es repetir muchas veces muchas mentiras, y empezando por los más vulnerables, por los niños. Las juventudes hitlerianas, o el nazismo, comenzó por las juventudes hitlerianas. Pareciera que la frase, el versículo bíblico de instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos, lo están utilizando más los enemigos que nosotros, porque la colonización ideológica pretende eso, instaurar en las mentes tan influenciables y manipulables de los niños todos los conceptos absolutamente depravados de género, ¿no? Colonización ideológica, ¿no? Claro, y ahí tenemos el Ministerio de Educación aquí en España, con la ministra al frente, diciendo que los hijos no son de los padres, que son del Estado, y por lo tanto es el Estado el que debe educar y debe colonizar, como bien, por usar el mismo término que tú estabas usando, la mente, la mentalidad, los valores. Mira, lo que dijo, el principio de los niños. Dijo la señora ministra, que es absolutamente vergonzoso, yo creo que se le escapó, yo creo que se le vio el plumero ahí, ¿no? Eso literalmente es el ideario de los países socialcomunistas más retrógradas que uno se pueda imaginar y que uno se pueda pensar. Es decir, cuando se rompe lo que Calvino llamaba la soberanía de las esferas, en las que estaba incluida la familia, y Calvino decía muy bien que la familia es una esfera con competencias que no pueden ser invadidas por parte del Estado. Cuando el Estado invade competencias que son privativas de la esfera familiar, estamos hablando ya de una intromisión del Dios-Estado en las vidas, en la ética de las personas. Y eso es gravísimo y estrecha todavía más el cerco de nuestras libertades, ¿no? Eso es impresionante. Bueno, mira, hemos visto feminismo radical, igualitarismo, anticristianismo, homosexualismo, colonización ideológica. Vamos con el relativismo moral, claro. Negación de los valores universales, negación de una ética normativa. Hemos roto la baraja de todo eso, todo vale, todo está bien, el relativismo es rampante, todo es líquido, todo es fluido. Repito, esta época se parece más a la época de los jueces, donde no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Un relativismo donde hemos roto la baraja de una ética normativa y todo vale, todo encaja y todo está bien, ¿no? Junto con el relativismo, claro, el liberalismo ético, es decir, apoyo a comportamientos
que dañan a las sociedades humanas. Normalización de cuestiones como las drogas duras, de cuestiones como la pornografía, la prostitución, la pedofilia. Normalización social de todas esas cuestiones que son absolutamente depravadas y negativas, y que de pronto eso es el liberalismo ético, ¿no? O sea, aquí se va mucho con eufemismos, ¿no? Ponerle a las cosas un nombre con apariencia académica, si quieres, y ahí meter toda la basura del mundo, ¿no? Por ejemplo, la pedofilia está empezando a llamarse amor a los niños. No, claro. Amor a los niños. Entonces, claro, cambiamos el término, parece que le quitamos la connotación peyorativa, pero sigue siendo la misma basura. Por cierto, esa es la misma estrategia que Satanás lleva utilizando desde el principio. Recuerda que alguien nos decía, no sé si era C.S. Lewis o quién, decía que el departamento de marketing del diablo es el mejor del mundo. Nos presenta la peor de las porquerías con un envoltorio de bueno, agradable y codiciable, ¿no? La estrategia sigue siendo la misma en realidad. Es correcto, es verdad. Liberalismo ético. Luego, evidentemente, el hedonismo como un valor entroncado, la cultura del placer a cualquier precio y a toda costa. Lo que importa es ser feliz y no importa cómo. No importa si te acuestas con un hombre, con una mujer o con una gallina. Lo importante es disfrutar. Esa es la cultura del hedonismo, ¿no? Claro. Luego tendríamos, la dictadura ideológica, el pensamiento único, frontal y el rechazo a otras ideas contrarias a todo lo que aquí se está postulando. Por eso la democracia ya no existe en España, ni en Europa, por supuesto. Desde el momento en que mi capacidad de pensar, en que mi capacidad de libertad de expresión es coartada, multada o reprimida, ya no existe la democracia, porque está siendo minada en bases que son libertad de conciencia y libertad de expresión. Bueno, esta charla que tú y yo estamos haciendo, Fernando, si de pronto a algún colectivo por ahí de esos tal se le ocurre coger alguna frase sesgada y tal, tú y yo estamos en peligro de que nos pongan la multa del siglo, ¿eh? Esto es así de tremendo. Entonces, la democracia ha sido sesgada en dos de sus componentes fundamentales. Por lo tanto, hay una dictadura ideológica. Violan lo que se llama, estos derechos fundamentales recogidos por nuestra Constitución. Son derechos fundamentales individuales o familiares y están rompiéndolos, los están violando. Esto es así, o sea que es más que claro que tenemos que hablar de dictadura ideológica. Y luego, en último punto, lo que sería la destrucción ontológica del ser humano. Todo esto del género fluido, todo esto del sexo líquido ha menoscabado la identidad, ha menoscabado las bases de la biología, y ahora asistimos a toda una reingeniería genética, ¿no? Donde el hombre es un ser mutante, un individuo que puede redefinir su género a capricho de su actitud en cada momento. Ahora asistimos ya a esa pansexualidad donde tú puedes ser lo que te dé la gana, pero no solo eso, sino que asistimos al transhumanismo. Entonces ahora se empieza a hablar del hombre gato, de la mujer lagarto, de no sé qué, el transhumanismo, ¿no? Eso es la transespecie, ¿no? El hombre gato, la mujer lagarto, y el transhumanismo es la robotización de lo biológico, juntándolo con lo tecnológico, y entonces llegamos a un individuo que de pronto se le pone un chip, se le pone para la capacidad, para tal, y eso es tremendo, ¿no? Y estamos asistiendo a todo eso. De manera que ahí quedarían esos 10 puntos que cada uno de ellos tiene su estudio aparte. Sí, como comentábamos antes, Juan, si el hombre, que es uno de estos postulados, el hombre, ser humano, es un ser en construcción, que claro, ha dejado a Dios como su referente, ya no hay un modelo previo, ya no hay una imagen previa, ya no hay un concepto predefinido. Ahora el hombre es un ser en construcción. Esto lo dirán todos con Martin Heidegger al frente, y luego Sartre, Camus y compañía. ¿El límite cuál es? Pues en el mejor de los casos la imaginación del hombre. No hay límite. Y en el peor de los casos, que es la realidad, la perversión. El límite es la imaginación o perversión, ¿no? Claro, por lo tanto no hay límite, porque la imaginación es ilimitada, ¿no? Claro. Esto es simplemente la frase de: cuando los diques se rompen, las aguas se desparraman sin control. Y todo esto lo quería hilar, porque tengo esto y una reflexión final que quiero que nos puedas hacer. Pero todo esto nos lleva a algo que decías al principio, hace unos minutos en el programa. Todo esto nos lleva a esa modernidad líquida, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo podríamos encajar? Todo lo que acabas de decir, y ya decir, bueno, esto es
claro, desemboca en esta modernidad líquida, ¿no? ¿Qué es? Porque tanto lo hemos escuchado que a veces no sabemos ni lo que es, claro. Sí. Recordando, ¿verdad? El concepto oscuro y medieval, el teocentrismo dio paso al antropocentrismo, dio paso a la ilustración con el razonamiento como valor supremo. Bueno, luego vendría el romanticismo también y otras historias. Todo eso dio paso a la modernidad, luego a la posmodernidad, que todos hemos oído hablar de la posmodernidad hasta en la sopa, y la posmodernidad ha muerto y ha dado paso a la modernidad líquida. Bueno, este es un término acuñado por un filósofo que falleció hace 3 años, Zygmunt Bauman. Él habla, y lo hace muy acertadamente, de modernidad líquida, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad, bueno, porque un líquido tiene la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de recipiente. Claro. ¿No? Entonces, de ahí viene género fluido, sexo líquido y todo el asunto, ¿no? Claro. Tiene que ver con que la posmodernidad es una perversión, en realidad, la modernidad líquida. Es una perversión de la posmodernidad. La posmodernidad, entre otras cosas, logró instaurar otros géneros distintos a los clásicos, ¿no? De heterosexual, tal, hombre, mujer. La posmodernidad consigue la conquista social de acuñar otros términos definidos genéricamente, homosexual, bisexual, transexual, pansexual, que no eran sino otras acepciones, pero bien definidas de formas de entender el género, ¿no? ¿Qué hace la perversión? La modernidad líquida da una vuelta de tuerca en la perversión de todo esto. Entonces, la modernidad líquida ya pretende llegar a una situación donde el género ni siquiera hay que ampliarlo por definiciones muy concretas, sino que queda indefinido, queda sujeto al capricho arbitrario de lo que a ti te apetezca ser en cada momento. Ya no hay que definir, no, porque hoy me apetece ser homosexual, mañana bisexual, pasado transexual. Entonces, funciona como, hemos roto ese concepto de géneros prefijados de antemano para dejar el concepto de género disuelto y diluido al capricho y las ambiciones momentáneas de lo que a ti te apetezca ser o de lo que a ti te apetezca convertirte en cada momento puntual, ¿no? Y eso es una perversión. Eso sí que lleva ya a la indefinición de todo, a ese concepto al caos absoluto. Al caos absoluto, sin duda. Claro. De la autopercepción, imagínate, límite, como decíamos antes, imaginación o perversión, ¿no? del corazón. Así es. Queremos decir a todos los que nos están siguiendo en este programa que esta es la primera parte, ¿eh? Siempre yo digo, y no lo digo ahora por decirlo, solo decir como en los dibujos animados Super Ratón, no se vayan, todavía aún hay más, ¿no? Tenemos una segunda parte y ya lo queremos lanzar desde ahora para que todos estemos también muy expectantes y podamos seguir. Hay mucho de lo que hablar. Pero, Juan, nos quedan estos últimos minutos finales de este primer programa y me gustaría hacerte una pregunta o que nos hicieras una reflexión, porque muchas veces con todo esto se nos acusa de manera incorrecta, inapropiadamente a nosotros, los creyentes, a los que defendemos otro tipo de modelo, ¿no? De la familia y del género y de la sexualidad, se nos dice que con todo esto lo que estamos haciendo es atacar a las personas. Entonces, ya de un punto de vista más reflexivo y más pastoral, ¿realmente nosotros, al posicionarnos de esta manera, estamos atacando a las personas o simplemente estamos defendiendo nuestras ideas, valores y estamos defendiéndonos de esta imposición, ¿no? ¿Qué podríamos decir al respecto? Porque mucha gente se siente, como tú lo decías antes, ofendida. Porque no estoy de acuerdo en cómo piensas, se lo toman de manera personal. ¿Qué podríamos decir eso de este asunto, ¿no? Modo de reflexión. Sí, es una buena pregunta. Vamos a ver, lo que no podemos hacer como cristianos y menos como iglesia es funcionar por reacción. Es decir, nos atacan y reaccionamos. No, eso no es. Vamos a ver, y no podemos perder de vista algo que es, yo diría que la ética del Evangelio, y no podemos caer en la tentación de perder de vista algo fundamental. Nosotros, como cristianos y como iglesia, no somos el enemigo. Somos la alternativa, que es muy distinto. No somos el enemigo.
aunque nos ataquen y tendremos que defendernos, pero nosotros no podemos defender con las mismas armas con las que nos atacan, ofendiéndonos, argumentando. No, ese no es el camino para un cristiano. Jaume Llenas, el que fue secretario de la Alianza Evangélica, el secretario general por muchos años, él habla de algo muy interesante, ¿no? Y él dice, mira, cuando tenemos dos bandos enfrentados, hay un río por el medio y están dos bandos enfrentados y cada bando tiene un montón de piedras, ¿no? ¿Cuál es la tendencia natural cuando dos bandos enfrentados tienen un montón de piedras al lado, ahí a sus pies? Pues lanzársela al contrario con la mayor de las fuerzas, ¿no? Claro, el cristiano no tiene que caer en esa tentación, porque, repito, no somos el enemigo, somos la alternativa. Entonces, ¿qué debe de hacer el cristiano? Con esas piedras debe de construir un puente. Qué bueno. Apologética de construcción de puentes. Y no podemos caer en el error de coger la piedra y lanzársela al contrario porque nos esté ofendiendo, porque nos esté invadiendo. Tenemos que aprender a balancearnos entre dos conceptos, y cuesta ser equilibrado, ¿eh? Nos vamos a los extremos, entre dos conceptos que también son la base de la ética de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿No? Fíjate que en el Antiguo Testamento se nos lanza la idea de un Dios de juicio, de misericordia, o sea, de un Dios de juicio, de un Dios de leyes. Bueno, pues del Antiguo Testamento rescatamos la idea de juicio, porque es verdad. Ahí se nos da mucho la idea de ese Dios que se desmarca del pecado, habla del juicio, Jehová de los ejércitos y tal. Pero el Nuevo Testamento es todo lo contrario. Si el Antiguo lanza la ética de una ética de juicio, el Nuevo es de misericordia, ¿no? Claro. ¿Cuál es lo bueno? Es que es una mezcla de las dos. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice Proverbios, ¿no? 16. Por lo tanto, los creyentes y la Iglesia tienen que aprender a balancearse entre una actitud compasiva, pero también una actitud combativa, con límites. Una actitud combativa porque tendremos que defendernos cuando pretenden colonizar ideológicamente a nuestros hijos. Pero en esa defensa no hay que caer en la ofensa. Defensa y ofensa no es lo mismo. El cristiano tiene que defenderse, pero no ofenderse. Y tiene que aprender a balancear todo eso con la ética de la verdad, con la ética de la misericordia, ¿no? Por eso esa apologética de construcción de puentes es muy importante que la tengamos presente, ¿verdad? Excelente. Ahora que estabas hablando, me venían estos versículos y queremos terminar también este espacio agradeciendo de verdad, con una gran sonrisa y tanto en nuestra cara como en nuestro corazón a todos los que nos estáis siguiendo, a todos los que habéis visualizado también este tiempo, este espacio y este programa. La Biblia es muy clara. Tú bien lo has dicho, nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha es una lucha ideológica, contra ideas, contra falsedades y mentiras. Cristo dijo que Él trajo la gracia y la verdad, y en 1 Timoteo Pablo le diría a Timoteo, a su hijo en la fe, que la iglesia debe ser esa columna y baluarte de la verdad. Y Cristo en Juan 8 diría que el diablo es padre de mentira, homicida y engañador desde el principio, pero que conociendo la verdad seríamos libres y que podamos conocer y dar a conocer la verdad de Dios para traer esta libertad de Dios para los hombres, que es lo natural y es en lo que al conocer el hombre a Dios se puede conocer verdaderamente a sí mismo. Juan, lo tenemos que dejar, pero como decimos en los programas, continuará, o en las series continuará. Esta es la primera parte. Yo por mí, y creo dejarlo en los comentarios, los que lo estáis siguiendo, podríamos seguir, pero lo vamos a dejar hasta aquí, esta primera parte, y nos vamos a empezar para la siguiente semana, el siguiente programa. De nuevo, Juan, la verdad que es un placer hablar contigo, escucharte y aprender de ti y aprender juntos. Así que tú estás jugando aquí el papel de preguntón, pero muchas de esas preguntas tú las responderías perfectamente, ¿eh? O sea, que no te quites. Bueno, la verdad que es una bendición, lo digo y lo firmamos todos. La verdad que es una bendición, no es la primera vez que te tenemos también como iglesia, aunque ya esto es un espacio público en las redes sociales, pero en nombre mío y de toda la iglesia, la verdad te mandamos un saludo enorme para ti, para tu esposa, a Marimar, para tu hijo también, y dando gracias a Dios, como decíamos al principio, por vuestras vidas y por vuestros
ministerios. Dicho esto, antes de desconectarte, deja tus comentarios, deja tu parecer, deja tus preguntas, tus opiniones y con todo gusto las contestaremos. Seguimos unidos, seguimos conectados y nos emplazamos para la siguiente semana. Que el Señor os bendiga. Bye.